Ya. Damos inicio entonces a esta clase de álgebra de cálculo integral. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 3, referente, estamos trabajando con las aplicaciones de la integral. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es el área total. ¿Cómo calculamos nosotros el área total de una región? De una región. Bien. Entonces, nosotros, las clases anteriores, usamos la integral definida para calcular el área de una región, pero había una particularidad. La particularidad es que esa región debería, o nosotros las tomábamos siempre, pero por encima del eje X. Entonces, cuando nosotros hablamos del área de una región, nosotros pues estamos trabajando con funciones y necesitamos tener una referencia, en este caso estamos haciendo referencia a un sistema de coordenadas, como es el sistema de coordenadas XY. Entonces, cuando calculamos el área bajo una curva, nosotros en las clases pasadas asumimos que le podemos calcular áreas de regiones, pero esas regiones que estén por encima del eje X, es decir, regiones que estén limitadas por el gráfico de una función, por ejemplo pero que ese gráfico esté por encima del eje X, el eje X propiamente y unas rectas verticales. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo puedo, por lo menos esta área que está denotada por A2, está por encima del eje X y nosotros simplemente podemos calcular aquí la integral y obtenemos un numerito. Ese numerito me va a dar la medida de esta región, que es lo que nosotros conocemos como el área. Pero, sin embargo, fíjese que ahora tenemos esta función completa, ¿verdad? Y aquí tenemos una particularidad y es que tenemos un pedazo de gráfica por debajo del eje X, es decir, esta gráfica que ustedes ven acá. Entonces, aquí tenemos dos áreas encerradas por el gráfico de la función. El gráfico de la función comienza aquí y termina acá. Está por debajo del eje X una parte y por encima otra parte. ¿Sí? El eje X, ¿verdad? Cuando nosotros vemos acá, este eje X, entonces este eje X me permite hablar, bueno, y la gráfica que viene así y viene por la parte de abajo. Entonces, esa gráfica y el eje X me encierra la región que hemos denominado A1 y la región que hemos denominado A2. ¿Qué ocurre con esta región que está por debajo del eje X? Esta región que está por debajo del eje X pues tiene un pequeño inconveniente. El hecho de estar por debajo del eje X, si yo aplico integrales, me va a dar negativo. Y estas medidas que nosotros le damos a longitud, por ejemplo, de un segmento, volumen de un cilindro o simplemente el área de una región, no pueden ser números negativos, no pueden ser cantidades negativas. Entonces, el simple hecho de que esta región esté por debajo del eje X, pues no podemos aplicar directamente la integral porque me va a dar negativo. Entonces vamos a tener un problema. Si bien es cierto, pues obviamente nosotros vemos aquí que hay un área encerrada, aquí hay una región encerrada y pues independientemente de dónde esté, tiene un valor específico. Pero como les digo, como estamos trabajando con un sistema de coordenadas, pues todo lo que esté por debajo del eje X, si aplicamos integrales me va a dar negativo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para solucionar este problema? Imagínense que el problema de nosotros, en este caso, nosotros queremos calcular el área de la región, es decir, el área A1 y el área A2. El área bajo la curva, en este caso desde la recta X igual a A hasta X igual a B, corresponde a la suma de dos áreas, esta que yo veo acá y esta que veo acá. Como les digo, pues si yo utilizo integrales, esto me va a dar negativo y eso no puede ser. ¿Cómo solucionamos esto? Esto lo solucionamos mediante el valor absoluto. Es decir, si yo tengo una región
o una función que tiene una parte por debajo del eje X, entonces lo que hago es considerar una nueva función. ¿Cuál es esa función? El valor absoluto. Nosotros en la clase pasada, uno de los videos, pueden buscar, vimos que el valor absoluto de una función tiene la siguiente transformación. ¿Qué hace el valor absoluto? Todo lo que está por debajo del eje X lo coloca de manera idéntica, pero lo coloca por encima del eje X. Es decir, que esto que aparece acá abajo, lo que hicimos fue, o lo que hace el valor absoluto es colocarlo en la parte de arriba, sin ninguna otra modificación. Es decir, esta región sombreada sigue teniendo el mismo valor de esta región sombreada, pero observe que el gráfico de esta función que aparecía acá, lo reflejamos con respecto al eje X y pues ahora, como ustedes pueden observar, está en la parte de arriba. Y a partir de aquí sí podemos nosotros integrar, y podemos hablar de área bajo la curva. ¿Por qué? Porque el gráfico quedó por la parte de arriba del eje X. Entonces, el valor absoluto me permite, si quiero calcular el área de una región y tengo un pedazo de región por debajo, pues el valor absoluto me permite. Todo lo que está por debajo del eje X lo reflejamos hacia la parte de arriba. Y lo que está sobre el eje X permanece igual. Es decir, ustedes se dan cuenta que esta parte que está acá, el A2, está sobre el eje X, permanece idéntico, no cambió. ¿Sí? Entonces, todo está, si queremos calcular, aplicar integrales, todo está en integrar esta nueva función, la integral del valor absoluto de X. Por eso es importante que nosotros hagamos el gráfico de la función que nosotros queremos integrar para saber qué parte queda por debajo del eje X si es que la hay. Pues bien, entonces, teniendo en cuenta esto, pues es lo que llamamos el área total. El área total de esta región, pues no es más que la suma de las áreas. El área de esta región más el área de esta región, pero visualmente nosotros podemos notar esto encierra un área, esto encierra otra área, y yo la sumo y listo. Pero si yo la quiero calcular, quiero saber cuál es el valor, pues necesito usar integrales. Aquí no se puede utilizar integral en esta parte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Este problema lo llevamos a este problema. Entonces, aquí sí podemos hacer, y esta área, pues esta es esta misma. Lo que pasa es que esta sí la puedo calcular con integrales. Y entonces, pues, ¿cuál sería el área de la región? ¿Cuál sería el área total? Pues el área total va a ser la suma de esta área 1 más esta área 2. Y allí yo tendría el área total de esta región que está acá, acotada o encerrada por el gráfico de la función, el azul, el eje X, este eje que está acá, y dos rectas verticales. Esta recta punteada que ustedes observan que es la recta X igual a A, esta recta punteada que ustedes observan que es la recta X igual a B. ¿Ok? Que son estas mismas que están acá. Bueno, entonces ahora vamos con un ejemplo para que ustedes, para que ustedes observen. Pero antes del ejemplo, pues vamos aquí está escrito justamente lo que les estoy diciendo. Si tenemos una función continua, como la del gráfico azul, sobre el intervalo AB. Entonces, f de x menor que 0 significa que el gráfico está por debajo del eje X sobre AC. Observen que aquí está AC, gráfico por debajo del eje X. Y f de x mayor o igual que 0 sobre el intervalo CB, aquí está el intervalo CB, encima puedo ver el gráfico de f. Esto quiere decir que f está por encima del eje X o en el intervalo CB. Entonces, el área total es el área de la región acotada por la gráfica de f, las rectas x igual a x igual a b. Para encontrar esa área se emplea el valor absoluto, ¿ok? Es una función que es positiva, entonces está definida por partes y cuando nosotros hacemos ese proceso, pues vamos a obtener esto. Ahí vamos a necesitar siempre usar el valor absoluto. Entonces, ¿cómo nosotros hemos hecho para integrar una función que tiene valor absoluto? Pues simplemente lo que hacemos es, el valor absoluto de una función le colocamos menos por la función si la función está por debajo del eje X
y le colocamos la misma función si la función está por encima del eje X. Es decir, que no pasa nada, simplemente lo que está por debajo lo estoy colocando en la parte superior del eje X, por la parte de arriba. Y entonces cuando vamos a integrar, vamos a colocar acá la integral desde A hasta B del valor absoluto, pues simplemente lo que hacemos es dividir el intervalo justamente colocando el punto C donde hay cambio de gráfica. Y entonces podemos decir que la integral desde A hasta B la podemos particionar como la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B del valor absoluto. Pero ya sabemos que en el intervalo AC la gráfica está por debajo del eje X y entonces nosotros usamos esta parte que está acá. Por eso yo coloco aquí menos F. Y sobre el intervalo CB, la función es positiva, no pasa nada, es decir, coloco la misma F como ustedes observan acá. Entonces, si yo quiero resolver la integral, simplemente calculo esta integral más esta integral. Y con eso nosotros solucionamos o calculamos el área total. Es decir, esta integral pues me va a dar el área A1 de lo que está por debajo del eje X y esta integral me va a dar el área A2 que es lo que está por encima del eje X. Vamos entonces a ver la definición. Si tenemos una función continua sobre el intervalo AB, entonces el área total A acotada por la gráfica y el eje X sobre el intervalo está dado por esta integral, la integral desde A hasta B del valor absoluto. ¿Ok? Siempre que vaya a calcular área total, coloco valor absoluto y le calculo esa integral. Y ya de ahí tengo que hacer mi gráfico y tengo que ver en qué parte está por debajo del eje X y en qué parte está por encima del eje X. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el área total acotada por la gráfica y igual a x al cubo y el eje X sobre el intervalo menos 2, 1. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es el gráfico. El gráfico de la función y igual a x al cubo, aquí lo tenemos a la derecha, es un gráfico que viene desde la parte inferior, de esta forma, llega al 0, 0 y sigue subiendo. Nosotros estamos interesados en calcular el área acotada por ese gráfico azul y el eje X, lo voy a marcar acá, sobre el intervalo desde menos 2 hasta 1, es decir, desde acá hasta acá. Por eso ustedes observan que aquí, en este puntico menos 2, se traza una línea vertical y en este puntico 1 se traza otra línea vertical. Y entonces allí podemos nosotros observar que el área encerrada va a ser, un momento, acá. El área encerrada, ¿cuál va a ser? Va a ser todo esto que está acá, todo esto que está acá y este pedacito que está acá. Este es el área total. Esta área más esta área es el área total. Pero nosotros queremos calcular el área total y vemos que esta partecita está por debajo del eje X. Aquí no podemos calcular integral. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aplicar el valor absoluto. ¿Y qué va a ser el valor absoluto a esta gráfica que está aquí? Pues esta parte que está por encima lo va a dejar igual, pero esta partecita de región que está por debajo, entonces lo que va a hacer es colocarla de esta forma. Es decir, observen que todo esto está ahora por encima del eje X. Esta parte es exactamente lo que tenía aquí marcado. Entonces, el área que yo estoy calculando o que quiero calcular, pues va a ser toda esta incluida con este pedacito que está acá. Esta gráfica azul que aparece aquí abajo corresponde al gráfico de y igual al valor absoluto de x al cubo. Lo que hice fue esta misma gráfica, lo que está en la parte de abajo, lo coloqué hacia la parte de arriba y me queda encerrada esta área. Y entonces ahora lo que yo tengo que hacer es calcular la integral. La integral, el área total, es la integral. ¿Desde dónde? Desde menos 2 hasta 2. ¿De qué función? Valor absoluto de x al cubo, que es la que tenemos acá. Y me va a dar el área bajo la curva, todo lo que tengo acá. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, pues simplemente aplicar la definición de valor absoluto. Es decir, pues nosotros estamos trabajando con x al cubo y aquí pues simplemente sencillo, ustedes lo que van a observar es lo siguiente. Lo que van a observar es, si les confunde esta notación y todo esto, pues ustedes fíjense lo siguiente.
Simplemente ustedes van a observar qué pedazo de función está por debajo del eje X, desde dónde hasta dónde. Observe que aquí está el 0 y lo que está por debajo del eje X, pues evidentemente es X al cubo. Pero ¿de dónde a dónde? Desde -2 hasta 0. Este 0 que aparece aquí es el numerito C, que es clave. ¿Por qué es clave? Porque a partir de allí yo tengo una parte de gráfica por la parte de abajo y una parte de gráfica por la parte de arriba. Entonces, nosotros vamos a tener que ese C va a ser el 0, va a ser clave, porque nos va a permitir entonces calcular, usar esto para nosotros calcular el valor absoluto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, miren, lo más importante aquí es determinar en qué parte la gráfica está por debajo. Y a lo que está, la parte gráfica que está por debajo, ustedes simplemente le van a colocar menos x al cubo, es decir, la función que me están dando. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función? Desde el intervalo -2 hasta 0, le voy a colocar menos x al cubo. ¿Por qué razón? Porque justamente en ese intervalo es que la función está por debajo del eje x. Y en el intervalo desde 0 hasta 1, que es este pedacito que está acá, la gráfica ustedes la ven por encima, entonces no pasa nada, simplemente siguen colocando x al cubo. Aquí está la clave y la clave aquí es verificar qué parte de función está por debajo del eje x. Esa partecita es lo que yo voy a colocar con signo menos, pero lo más importante es saber desde dónde hasta dónde, es decir, en qué intervalo yo le voy a colocar el signo menos. Entonces, una vez que ustedes hacen eso, pues ya de ahí en adelante nosotros utilizamos que el área va a ser la integral desde desde -2 hasta 1 de x al cubo, valor absoluto de x al cubo. Pero con ese 0 que yo conseguí acá, con este 0, nosotros hacemos una partición o dividimos el intervalo. Y la integral que vamos a considerar es de -2 hasta 0 del valor absoluto de x al cubo, más de 0 a 1 del valor absoluto de x al cubo. Y entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que desde -2 hasta 0, el gráfico está por debajo del eje X. ¿Qué hicimos nosotros? Lo multiplicamos por menos, es decir, le colocamos menos X al cubo. Eso es lo único que vamos a hacer. Y luego, de 0 a 1, ustedes se dan cuenta que de 0 a 1, aquí, el gráfico está por encima del eje X. No pasa nada, la dejamos igual. Le quitamos las barras. Esto que hacemos es simplemente para quitarle las barras. Aquí tengo el valor absoluto. Como es negativo, pues yo le quito las barras, pero conforme le quite las barras, tengo que dejarle un signo menos. Y ya de aquí en adelante lo que hacemos es resolver la integral. Aquí me da menos 1/4 de x a la 4, evaluada entre -2 y 0, más 1/4 de x a la 4, evaluada entre 0 y 1. Hacemos las evaluaciones o las sustituciones respectivas y obtenemos 17/4. Es decir, que el área total, todo esto, tiene un valor de 17/4 unidades cuadradas. Y entonces de esa forma, pues nosotros calculamos el área, ¿bien? Bueno, eso es para calcular el área total. Podemos ver otro ejemplo. Vamos a calcular el área total de la gráfica, acotada por la gráfica, y igual a x cuadrado más 2x y el eje x sobre el intervalo desde -2 hasta 2. Lo primero que tenemos que hacer es graficar. Nosotros graficamos y igual a x cuadrado más 2x. Esta gráfica nosotros ya la hicimos o ya la trabajamos en la clase pasada, en el video anterior del viernes, se hizo esta gráfica. Y entonces, bueno, la gráfica corresponde con esta función, es una parábola que está trasladada una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia abajo, como ustedes pueden ver aquí en la figura. Entonces, ¿cuál es el área o cuál es el área que encierra la región por el gráfico azul y el eje X y las rectas x igual a -2 y x igual a 2? Entonces, ¿qué región puedo yo ver? Pues aquí está el eje X, aquí ustedes pueden ver el eje X, el gráfico de la función y estas rectas. Entonces, ¿qué gráfica yo puedo ver? ¿Qué región se encierra? Todo lo que yo estoy marcando acá. Todo esto es lo que me queda encerrado. Entonces, como esto es lo que me está quedando encerrado, pues resulta que nosotros
lo que tenemos que hacer es, bueno, queremos calcular el área total. El área total es el área de esta región más el área de este pedacito que está por debajo. Pero no podemos aplicar la integral directamente. ¿Por qué razón? Porque hay un pedazo de región que está por debajo del eje X. ¿Qué debemos hacer? Aplicar valor absoluto. ¿Ok? Si nosotros aplicamos valor absoluto, en otras palabras, ¿qué hace el valor absoluto? Bueno, todo lo que está por debajo del eje X lo vamos a colocar por encima del eje X. La gráfica del valor absoluto va a ser algo así. Subimos esta partecita que está por debajo, la vamos a colocar por arriba y todo esto queda de manera idéntica. Esto no se modifica y esta partecita tampoco. Entonces, la gráfica que hice en rojo va a ser la gráfica correspondiente al valor absoluto. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿en qué intervalo nosotros tenemos gráfica por debajo del eje X? Pues ustedes pueden observar que la gráfica por debajo del eje X está desde el punto -2 hasta este puntico que es el 0. Entonces, en este intervalo o en este punto 0 es donde nosotros vamos a utilizar ese valor de C, el valor donde nosotros vamos a separar las integrales. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que eh, aquí está la gráfica. El área que yo quiero calcular entonces es el área encerrada por esta región y el área encerrada por esta región, como ustedes pueden observar. Esta gráfica que yo hice acá, bueno, esta gráfica que está acá, es la gráfica del valor absoluto de la función. Y entonces ahora nosotros sí, en esta función sí podemos aplicar integral al valor absoluto. A esta no se puede aplicar integrales, a esta sí. Y cuando yo aplique integrales, ¿qué vamos a obtener como resultado? El área bajo la curva, es decir, vamos a obtener todo esto que está acá más toda esta partecita que está acá. Entonces ya lo que toca es pues calcular. ¿Qué hacemos? Pues nuevamente utilizamos el valor absoluto. Entonces, bueno, aquí simplemente recordemos que la gráfica del valor absoluto que está por debajo del eje X ocurre en el intervalo desde -2 hasta 0, que fue lo que les dije en la lámina anterior. Entonces quiere decir que en el intervalo desde -2 hasta 0, nosotros lo que vamos a hacer es, a esta función que me están dando, yo les voy a colocar un signo menos al frente, como ustedes pueden observar acá. ¿Sí? Y en el intervalo desde 0 hasta 2, nosotros tenemos que la gráfica está por encima del eje X, no hay ningún problema. Seguimos trabajando con la función que me están dando. Repito, cuando la gráfica o la parte de la gráfica está por debajo del eje X, ustedes le van a multiplicar por menos solamente en el intervalo donde esa gráfica esté por debajo del eje X. Y cuando la gráfica esté por encima del eje X, lo dejamos igual en ese intervalo donde yo lo vea encima del eje X. En todo caso, pues ya con esto nos podemos calcular la integral. El área total es la integral desde -2 hasta 2, porque estamos en el intervalo -2, 2, del valor absoluto de la función que me están dando. Esta es la función que me dan, le coloco valor absoluto. Y usando las gráficas anteriores y el razonamiento que hemos hecho acá, pues nosotros podemos observar lo siguiente. Podemos observar que el área es igual a la integral desde -2 hasta 0 del valor absoluto de la función, más la integral desde 0 hasta 2 del valor absoluto de la función. Pero, ¿qué ocurre desde -2 hasta 0? Observen aquí en el gráfico que está en la parte derecha superior, nosotros notamos que desde -2 hasta 0, el gráfico está por debajo del eje X. ¿Qué hacemos para solucionar? Pues le quitamos las barras, estas barras las eliminamos en la próxima línea y ¿qué hacemos? Le colocamos un menos encerrado entre paréntesis, es decir, la función la multiplicamos completa por menos. En el caso del intervalo 0,2, es decir, en este pedazo, ustedes pueden observar que la gráfica está por encima del eje X. No hay ningún problema. Entonces, le quitamos las barras y la dejamos así como está.
Repito, en el primer caso, como está por debajo del eje X, yo le quito las barras, pero en vista de que está por debajo del eje X, nosotros debemos agregarle este signo menos. ¿Por qué? Simplemente porque está por debajo del eje X. Y de 0 a 2, en este intervalo, ustedes pueden observar que el gráfico está por encima del eje X, no hay ningún problema, lo dejamos así como está. Ya de aquí en adelante, pues calculamos la integral, ya como ustedes saben, calculamos la integral, multiplicamos aquí el signo menos, aplicamos las reglas de integración o las propiedades de integración y obtenemos que esto es igual a 8. Este 8 corresponde al área que está encerrada por esta curva que está acá. 8 unidades cuadradas. ¿Ok? Bien. En el foro hay un problema interesante y es un problema aplicado, un problema de integrales aplicado a la elaboración de tapabocas. ¿Ok? Entonces, allí tienen en el foro tienen una imagen, ¿verdad? Y justamente lo que acabamos de ver es lo que nosotros vamos a utilizar para realizar el razonamiento y resolver este ejercicio. Entonces, básicamente lo que dice el problema es, se desean fabricar 150 tapabocas de un mismo modelo para un determinado hospital. La empresa encargada de realizarlos ha estimado el costo de la tela a utilizar en 80 centavos de dólar por cada centímetro cuadrado. Es decir, que se va a utilizar una tela. Recuerden que cuando uno va a medir todo lo que sea plano, por ejemplo, un pedazo de tela, la medida es en metros cuadrados. En este caso se está cotizando el costo en 80 centavos por cada centímetro cuadrado. ¿Ok? Para su mayor protección, el modelo está conformado de dos partes, una región roja y una región azul. Un especialista ha determinado que el borde superior izquierdo de la región roja está representado por el gráfico de la función p de x igual a 4e a la x menos 4e a la menos 4, mientras que el borde superior derecho debe estar representado por el gráfico de la función h de x igual a 4 por e a la menos x menos 4e a la menos 4. De acuerdo con el modelo dado en la imagen, podemos determinar una simetría para los bordes inferiores de la izquierda y derecha, tanto de la región azul como de la región roja. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa simetría que hay allí y cuánto debe pagar el hospital por los 150 tapabocas? Entonces aquí tenemos una observación que las cintas que sujetan el tapaboca a las orejas no afectan el valor del tapaboca, es decir, solamente lo que se va el cálculo que se va a hacer es con la tela, es decir, el costo es de la tela, no se va a tomar en cuenta las cintas o los agarraderos del tapaboca. Bueno, esta es la imagen del tapaboca, tiene dos regiones, como ustedes pueden observar, una región azul, como veo acá, que esto es un rectángulo, ¿sí? Aquí tenemos estas medidas, aquí tenemos un eje X y está medido en centímetros. Podemos decir que estas unidades están medidas en centímetros. Y bueno, aquí tenemos un rectángulo, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer aquí es determinar cuál es el área de este rectángulo azul. Esta la podemos determinar fácilmente porque es un rectángulo. Podemos utilizar sin ningún problema la fórmula base por altura. Tengo que ver cuánto mide la base, cuánto mide la altura y eso me da el área de este rectángulo azul. En el caso de la región roja, pues tenemos aquí una función P que tiene esta forma. Allí me dieron la regla de correspondencia y una función H que es esta. Entonces, allí dice el ejercicio que hay una simetría. ¿Ok? Solamente tengo la parte, esta función que está acá y esta función que viene acá. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí viene esta parte por acá y esta parte para acá. Entonces, aquí hay una especie de simetría. La pregunta es, ¿qué tipo de simetría es? Y otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es la función que está acá? ¿Qué función está representada por esta curva y qué función está representada por esta curva? Eso lo podemos determinar gracias a la simetría.
conociendo esta función P y conociendo esta función H, que es este gráfico, nosotros podemos determinar cuál es la función de esta curva y cuál es la función de esta curva. En todo caso, lo que se pretende es calcular cuál es el área de esta región roja. Y ustedes se dan cuenta que esta región roja pues está acotada, o esta región roja incluye este pedazo de región que ustedes la pueden calcular aplicando una integral, ¿ok? La integral de esta función P incluye esta porción de región que también podemos calcular aplicando la integral a la región H. Pero además incluye esta región que está acá en la parte de abajo, ¿verdad? La cual ustedes pueden observar que está por debajo del eje X. Por eso yo hice un sistema de representación. Esta región está por debajo del eje X. Entonces, en este caso, tenemos que hacer, o una de las alternativas para resolver este problema es la siguiente. Primero, determinar qué función es la que está por acá abajo y luego aplicar lo que nosotros acabamos de ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hicimos un sistema de referencia, un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué parte de la región roja está por debajo del eje X y cómo podemos calcular esa área. ¿Sí? Recuerden, directamente no se puede aplicar la integral. Por ejemplo, si ustedes consiguen qué función es esta, si ustedes consiguen qué función es esta y qué función es esta, nosotros no le podemos calcular la integral directamente a esta función. Hay que hacer otro proceso que fue el que acabamos de explicar. Entonces, la idea es que ustedes calculen el área. ¿Por qué debemos calcular el área? Bueno, porque nosotros queremos saber cuántos centímetros cuadrados de tela vamos a utilizar para la elaboración del tapaboca. Entonces, en ese caso, pues es necesario saber cuántos centímetros cuadrados tiene la región. ¿Para qué? Para usando el costo de la tela, pues hacemos una multiplicación y obtenemos cuánto sale el costo por cada tapaboca. Pero después tenemos que hacer otra operación, porque hay que multiplicar ese costo de cada tapaboca por 150. Ese sería el procedimiento. Entonces, este es un problema interesante donde ustedes van a aplicar aquí, van a aplicar todo lo que hemos visto en este caso o lo que hemos visto en esta parte, y aparte lo interesante aquí es que ustedes comprendan este problema, que ustedes comprendan aquí que estamos aplicando simplemente el cálculo integral para determinar el área de una región determinada. No solamente podemos hablar de área de figuras geométricas o áreas en un papel, sino podemos hablar, como vimos acá, el área de un pedazo de tela. Y más importante aún, y con esto que estamos viviendo, pues el área o la cantidad de tela que necesitamos para elaborar un tapaboca como el modelo que tenemos acá. Entonces, bueno, los invito a que continúen leyendo este problema. Lo que les acabo de dar es como una pequeña explicación para que ustedes pues tengan una idea, pero por supuesto tienen que volver a leer este problema. Allí en el foro están las instrucciones, aparte se indica qué es lo que yo voy a evaluar en cada una de las intervenciones. Y bueno, allí se dan otras sugerencias más. Eso está en el foro tiene una fecha límite de entrega, creo que es hasta el 26. ¿Ok? O no recuerdo. Allí está el foro en la plataforma. Bien, bueno, esto es lo que yo quería comentarles, ¿verdad? Esto es lo que quería comentarles, aprovechar esto para que ustedes tengan material para la elaboración del foro. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que pueden escribir, bien sea en el grupo, bien sea por interno o en el foro, y yo pues en el momento oportuno les estaré contestando. Bien.